Bienvenidas, bienvenidos a este Facebook Live de Cono y Psicosomágico, que tenemos ahora una alianza de trabajo. Para quienes de pronto no conozcan Cono o Psicosomágico, les voy a contar un poquito y primero que todo les invito a seguir a Cono y a Psicosomágico en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, LinkedIn, Twitter, ¿cuál se me escapa? Bueno, todas las que conozcan pueden buscarnos, ahí estamos. Yo soy Eliana Tobón González, soy médica egresada de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Luego estudié una especialización en medicina psicosomática y psicoterapia en Alemania y aún me encuentro en Alemania donde realizo mi trabajo. Yo hago parte como cofundadora de la corporación Cono y soy la creadora también del proyecto de Psicosomágico. Psicosomágico es un proyecto de información sobre psicología, medicina psicosomática, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra salud, porque pues somos cuerpo, mente y alma, toda una unidad. Lastimosamente en la medicina se ha tendido a separar estas instancias, pero pues eh, somos una unidad y ahí es donde estoy intentando como unir esfuerzos con psicólogos, médicos, psiquiatras. La medicina psicosomática acá en Alemania es muy cercana a la psiquiatría, entonces trabajamos unidos. Buenos días, por acá veo que está entrando Mónica, Juan Camilo, Juan David, me encanta que estén acá, saludos, bienvenidos. Bueno, ahora les voy a contar de Cono, con quien estamos trayendo la conferencia, la charla del día de hoy. Nosotros somos una corporación sin ánimo de lucro y trabajamos, originalmente empezamos trabajando enfocando nuestros esfuerzos en áreas rurales donde ha habido conflicto armado, incluso también áreas urbanas, pero sobre todo como zonas donde ha habido muchos problemas sociales derivados del conflicto armado en Colombia. Pero ahora, por la cuestión de la pandemia de coronavirus, hemos decidido trabajar en un programa de salud mental, de intentar que haya más conciencia sobre la salud mental en general, de brindar información sobre diferentes temas. Ya hemos tenido otras charlas, ahora estamos haciendo charlas cada sábado para los que apenas se están enterando de nuestro programa. Hemos tenido diferentes charlas. Saludos, Carolina. Hemos tenido diferentes charlas sobre adicciones, sobre resiliencia, sobre encontrar tus talentos, bueno, diferentes temas de salud mental, de salud en general. Y hoy les voy a hablar de inteligencia y regulación emocional, que ya vamos a ver por qué es tan importante. Entonces en Cono ahora tenemos este programa de salud mental y les quiero hacer una invitación muy cordial, muy importante a que se unan a nuestra campaña de crowdfunding. Yo les voy a dejar el link después en la conferencia. Nos encuentran el link también en la página de Cono, www.cono con K y con doble N.org. También la pueden encontrar los links a la campaña de donación en nuestra página de Cono, en nuestras redes sociales o preguntarnos. Bueno, hay muchas formas de cómo pueden llegar a la página web de la donación de crowdfunding. La donación estamos haciendo para realizar un programa de apoyo psicológico, sobre todo a niños, porque con todo esto de la pandemia ha sido algo que no se había visto hace mucho tiempo, por lo menos las generaciones que estamos ahora no habíamos visto algo tan contundente que generara tantos cambios, una crisis tan fuerte a nivel económico, político, de salud pública, de salud familiar, de salud mental.
Bueno, yo creo que cada uno de ustedes sabe muy bien, cada una de ustedes también sabe muy bien cómo lo ha podido afectar o se está dando cuenta a través de compartir con los demás y de intercambiar ideas y experiencias. Entonces queremos con este programa de salud mental, de apoyo psicológico, enfocarlo sobre todo a los niños, porque en medio de toda la situación que ha sido tan difícil, pues mucho menos ha quedado espacio de poder apoyar a los niños en el procesar todo esto. Imagínense que de un día para otro usted no pueda ir más a la escuela, no puede salir a jugar, no puede estar con sus amiguitos, no sabe qué está pasando, sus papás están estresados, la gente, no sé, le toca hacer escuela online y nosotros queremos apoyar a 20 familias, no solo los niños, sino con las familias, con un programa que va a incluir charlas, acompañamiento psicológico, creación de espacios de intercambio para que haya esta comunicación, esta interacción. Entonces les invito a unirse a la campaña de crowdfunding con su donación. Bueno, ahora y antes no se me puede olvidar, no quiero olvidar, quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que se está conectando, especialmente a la gente de La Ceja. Yo soy de La Ceja, tengo mucho aprecio por esta ciudad y sobre todo porque en la zona rural de La Ceja es donde ha nacido Cono, o sea, donde hemos realizado nuestros proyectos en San José, en las veredas aledañas, con esta gente tan linda que ha abierto su corazón y que nos han permitido trabajar con ellos y que han participado en nuestras actividades y que nos, sí, nos han ayudado a ser lo que somos hoy. Bueno, voy a intentar estar pendiente de las preguntas. No soy muy entrenada en el tema de las conferencias live, pero bueno, por favor téngame paciencia. Si alguna pregunta se me pasa, si no se puede responder, si no alcanza el tiempo, por favor escríbanos a nuestras redes sociales. Yo voy a responder después las preguntas. Puede ser en Psicosomágico, puede ser en Cono, nos escriben correos o nos escriben en mensajitos. Bueno. Ahora, el tema de hoy es inteligencia y regulación emocional. ¿Por qué es importante? De inteligencia emocional se viene hablando hace un buen tiempo, se empezó a hablar en los años 90, cuando Salovey y Mayer describieron el concepto de inteligencia emocional como una forma aparte de las diferentes inteligencias. Y en la medicina, por fortuna, en la medicina se ha empezado a tener más conciencia de la importancia de las emociones, de la regulación de las emociones, de cómo influencian las emociones el enfermar, el volver a sanar, el procesar siquiera que me he enfermado, cómo las relaciones interpersonales influyen en las diferentes en la forma como la gente lleva las enfermedades, cómo se comporta frente a las enfermedades, cómo maneja los tratamientos y también porque se ha visto la importancia que tiene el conocer las emociones, el saber cómo regularlas para el proyecto de vida, para la comunicación con los demás, para la supervivencia a nivel emocional y para la creación de mis relaciones interpersonales y cómo manejarlas. Bueno, pero entonces empecemos definiendo qué es una emoción. Una emoción es una reacción que se da a nivel fisiológico, o sea, hay una reacción corporal del sistema nervioso, se da a nivel psicológico y se da a nivel, pues a nivel mental, ¿sí? O sea, cuando es una energía de activación que se da como reacción a una situación y eso es automático, ¿sí? El que se ponga a pensar cuando uno se enoja, cuando uno se siente triste, cuando uno se alegra, no tiene que ponerse a pensar, esto me hace sentir así, sino que automáticamente se da
la emoción como reacción al ambiente. Y esa reacción tiene una serie de funciones importantes en la interacción con los demás y sobre todo tiene las emociones, sobre todo las llamadas emociones básicas, que las emociones básicas tienen diferentes clasificaciones, pero vamos a tomar hoy la clasificación de Paul Ekman, que es un psicólogo que se ha encargado mucho de estudiar esta área. Entonces las emociones básicas son 5. De pronto ustedes me pueden ayudar. Ustedes sabrán: alegría, tristeza, miedo, asco o repulsión y ira, ira. ¿Sí? Entonces, la ira, el asco de repulsión, tristeza, miedo y alegría. Se llaman emociones básicas porque son las más universales, independientemente de la cultura, del país, de donde usted nació, de cómo lo educaron. Esas emociones están desde que la persona nace, son automáticas. Un bebé puede llorar, se puede reír, se puede sentir frustrado. Y esas, ¿por qué son importantes para la supervivencia? Porque es que si el bebé no da esas señales, entonces no va a poder establecer una comunicación con las personas que lo están atendiendo, madre, padre, familiares, para señalizar: tengo hambre, tengo frío. Bueno, eso ya lo tienen que interpretar pues los adultos, intentar mirar qué es lo que el bebé necesita, pero lo que hace que las emociones sean importantes para la supervivencia lo podemos ver desde que son bebés, ¿cierto? Tienen una función comunicativa e incluso eh, en todas las edades, en todas las etapas del ser, podemos ver que las emociones tienen una función social. Por ejemplo, cuando una persona está triste, por lo general se genera una reacción automática en los otros, de preguntarle qué te pasó, te siento como mal, qué necesitas, te puedo ayudar. Esa es la función de la comunicación, de la interacción, que hace un llamado a, a las otras personas que están alrededor para que se interesen o para que, ¿cierto? Para que me pregunten. O por ejemplo la alegría, ¿cierto? La alegría tiene también una función comunicativa, una función que se transmite a los demás, que lleva a que la gente esté más unida, a que la gente trabaje unida, se entusiasme por hacer cosas. Entonces, como vemos, las emociones, todas, no solo las básicas, tienen esas importantes funciones. Tienen función social, función de supervivencia, función de comunicación, función adaptativa. Quiere decir que las emociones ayudan a que yo me comporte de una manera cuando las sé manejar, y de eso vamos a hablar hoy, de la regulación emocional. Cuando aprendo a manejar las emociones, me ayudan a comportarme de una manera que me sirva en la situación. Por ejemplo, una emoción que es muy, digamos, no es tan popular a nivel social, es la ira, ¿cierto? Alguien que está enojado, tendemos como a decir: no, eso no está bien, las personas deben controlar. Y efectivamente, obviamente las personas deben controlar su comportamiento frente a la ira, pero la activación emocional que representa la ira es necesaria para que alguien, digamos, se pare en la raya y diga: bueno, esto que me estás haciendo, esto que me está pasando, no me gusta, no está bien, no se siente bien, están pisoteando mis derechos. Y esa energía de activación de la emoción va a ayudar a que la persona se defienda, ¿sí? O si estamos hablando del miedo, por ejemplo, el miedo tiene una función importantísima, porque obviamente en la evolución, pues cuando el miedo se desarrolló porque pues teníamos que correr de los depredadores, estar siempre pendientes de que no nos pase nada en la naturaleza. Hoy en día los peligros son distintos, pero la reacción sigue siendo la misma. Cuando a usted de pronto le pasa en la calle que no ve un carro y de repente está el carro ahí, está pitando, el susto es impresionante. Y la idea de esa activación que representa ese miedo es que la persona
incluso se genera también en el pensamiento, que el pensamiento está más rápido, porque la persona debe pensar cómo reaccionar, cómo me protejo, debo correr, debo pelear, debo, no sé, debo huir, ¿sí? Entonces vemos ahí que las emociones se generan en todas las personas desde el nacimiento, son importantes, son evolutivas, son adaptativas, tienen importante papel en la comunicación y por eso es importante aprender a usarlas, regularlas para mi propio beneficio, ¿sí? Para mi propio beneficio en cuanto a mis proyectos personales, lo que quiero generar en los otros, lo que quiero alcanzar y obviamente entonces también a nivel comunitario, a nivel de grupo, tienen una importante función en cómo mmm, podemos trabajar unidos y cómo podemos comunicar cuando algo no me gusta, cuando esto me parece que no está bien, cuando siento que están yendo en contra de mis derechos. Dijimos que hay emociones básicas y también hay emociones complejas. Las complejas entonces son más complejas, digamos, porque se van desarrollando a lo largo de la vida. Ahí tenemos, por ejemplo, la culpa, tenemos los celos, tenemos la envidia o la admiración o la curiosidad, la motivación. Hay un sinfín de emociones, tanto básicas, bueno, sobre todo complejas, que de hecho aprovecho para invitarlos a buscar algo que se llama el Atlas de las Emociones, que fue realizado por Paul Ekman, este psicólogo que es súper teso en emociones, y el Dalai Lama. El Dalai Lama y Paul Ekman se unieron para crear este Atlas de las Emociones y lo que hicieron fue investigar en todas las diferentes culturas las diferentes emociones que hay, porque si bien las básicas son universales a todos los humanos, las emociones complejas son muy distintas y tienen una interpretación muy distinta, una función muy distinta en las diferentes culturas. Entonces, vamos a ver que dentro de la inteligencia y regulación emocional, el primer paso, el más importante, es saber reconocer, saber identificar, saber conocer mis emociones. O sea, en el momento en que yo me siento de alguna manera, que yo pueda identificar y ponerme a analizar y decir, ah, esto que estoy sintiendo es tristeza, esto que estoy sintiendo es culpa, esto que estoy sintiendo es miedo. Entonces, con el Atlas de las Emociones es muy interesante porque las diferentes culturas van a encontrar ahí las diferentes emociones. A mí me ha parecido en realidad muy interesante porque, por ejemplo, en italiano hay una emoción que se llama fiero y eso no tiene una traducción, por lo menos en español. No sé cómo lo traduciríamos en español. Es como una mezcla entre algo que genera mucha motivación, pero que al mismo tiempo da miedo. Por ejemplo, lo que yo tenía ahorita antes de empezar el Facebook Live. Bueno, voy a mirar aquí en un momentico si hay preguntas antes de que pasemos al tema. Buenos días, muchos saludos a todos. Dice, la pandemia puso en evidencia muchas deficiencias como seres humanos. De hecho, eso me ha parecido una de las grandísimas, bueno, no las deficiencias también, pero una de las grandísimas ventajas que ha tenido la pandemia es este despertar de conciencia que hemos tenido de que la salud mental es parte súper importante del día a día, de todos. No que hay locos y que están allá en las clínicas psiquiátricas y mejor no hablemos de eso porque es que no, son peligrosos. Eso es pensamiento de hace no sé cuántos años, ¿sí? Como del siglo, principios del siglo XIX. Ahora lo que tenemos que entender es que la salud mental está integrada en la salud en general, es importante, tenemos que conocerla, tenemos que cuidar nuestra salud mental, pensar en nosotros, mirar cómo me siento, hablar, comunicar, interactuar, unirnos, porque si bien la situación está muy difícil y la política es muy compleja en muchos países, tenemos que unir las fuerzas, mantener la esperanza y sobre todo tratarnos con mucha empatía, con cariño, intentar ayudarnos entre todos y sobre todo empezando por mí misma. Bueno, voy a seguir mirando acá los saludos. Hola, muchas gracias. Bueno, no veo por ahora preguntas.
Ahora vamos a pasar entonces al tema de inteligencia emocional. Como les decía, se habla de este concepto desde el año 1990 cuando fue formulado por Salovey y Mayer. Y ellos lo definieron como la capacidad que tienen las personas para atender, ¿sí? Atender, darme cuenta de que ahí hay una emoción, percibir, identificar, o sea, saber que esto que estoy sintiendo, esta presión en el pecho, o este entusiasmo, o esta molestia que siento después de una situación que tuve, que eso es una emoción y que es importante que esté ahí y que me está diciendo también algo. Porque otra de las funciones de las emociones es que me muestran dónde están mis necesidades, qué necesito. Necesito, en esta tristeza, necesito unirme más con las personas que me interesan, pues que me hacen sentir bien, que me hacen sentir, que me hacen subir mi autoestima, que me pueden dar un consuelo, o que en esta rabia que tengo necesito hablar con alguien que me ayude a procesar, o que necesito ir y decirle a alguien, mira, lo que hiciste me pareció que no está bien, necesito que hablemos al respecto porque es que yo tengo una molestia y eso me está impidiendo que me pueda relacionar contigo de una manera adecuada, ¿sí? Entonces las emociones tienen esa función de que me muestra también cuál es mi necesidad. Entonces es la capacidad que tienen las personas de atender, percibir, identificar sus emociones de una forma precisa, adecuada, de asimilarlas, de comprenderlas y de regularlas. Y regularlas quiere decir que si ustedes han escuchado que uno habla de emociones positivas y negativas. A mí personalmente me parece que eso es un poquito polarizante el término, pero para efectos prácticos me gusta la forma como de dividirlas porque finalmente las emociones negativas, que son pues las que llaman negativas, que son por ejemplo la ira, el miedo, la envidia, los celos, las llaman negativas porque es que se siente mal, o sea, se siente mal sentir celos, se siente mal sentirse triste, se siente mal tener miedo, se siente mal tener ansiedad. Pero eso no quiere decir que entonces son emociones que tengo que quitármelas, ¿sí? Lo importante es eliminar esta emoción que me molesta tanto porque es que no me quiero sentir así. Entonces, regular las emociones quiere decir poder desarrollar la capacidad de aguantar, de soportar, de llevar las emociones negativas, ¿sí? Así se sientan muy maluco porque ya dijimos que tienen funciones importantes, que están ahí porque me están diciendo algo y que esa energía de activación me va a ayudar a reaccionar de una manera que me ayude si aprendo cómo hacerlo poco a poco. Y también de regular las emociones positivas generándomelas, ¿sí? Las emociones positivas son la alegría, la unión, el entusiasmo, la motivación, la curiosidad. Y no es algo, no es algo que entonces tengo emociones positivas porque me hicieron así, soy una persona de buen genio y los otros entonces dirán, no, es que yo soy así, soy una persona de mal genio y no tengo nada que hacer al respecto, porque mi responsabilidad, como ya dijimos, la responsabilidad que yo tengo es regular mis emociones, conocerlas, aceptarlas, identificarlas, saberlas usar. Y ese saberlas usar es entonces aprender lentamente a cómo disminuir la presión y la molestia que me generan las negativas y aprender a generarme a mí mismo emociones positivas, emociones que me ayuden a sentirme mejor, que me ayuden a aceptarme mejor, que me ayuden a generar conexiones con otras personas, conexiones que me ayuden, conexiones profundas, ¿sí? Entonces, la capacidad de atender, percibir de forma precisa y adecuada las emociones, asimilarlas, comprenderlas y regular el estado de ánimo. Hoy en día se tiende a confundir un poco los términos inteligencia y regulación emocional. Y la verdad, cuando uno se pone a investigar, se intersectan mucho estos dos conceptos.
tienen unas diferencias que son más bien puntuales, que no voy a adentrar en ellas, pero podríamos decir entonces que tanto inteligencia como regulación emocional es esa capacidad que les acabo de decir. No se trata de eliminar las emociones, no se trata de controlarlas, porque finalmente yo no puedo evitar sentirme triste. Si algo me pone triste, pues me pone triste. Lo que sí puedo hacer es aprender a manejar esa tristeza de modo que esa tristeza no me hunda hasta lo más profundo de la pérdida de la motivación, de la pérdida de las conexiones, de la pérdida de mí mismo y de mi centro, y, y que entonces no es controlarlas ni eliminarlas, sino regularlas. Ahora, dentro de la inteligencia emocional, ellos describieron 4 habilidades que la persona entonces debe desarrollar para saber cómo gestionar las emociones. Entonces, primero, tengo que tener la capacidad de percibir, lo que decía ahora, de ser consciente de cómo me siento. Y eso es algo que no lo tenemos tan introyectado. No sé por qué, pero en las culturas que yo conozco, pues yo crecí en Colombia y ahora estoy en Alemania, llevo varios años acá y son muy parecidas en que, digamos, nos han educado para ser juiciosos, para trabajar, para estudiar, para ser buenas personas, pero poco nos han educado para aprender a tener conciencia de cómo me siento, a tener conciencia de qué quiero, a tener conciencia de cómo me hace sentir esta situación, cómo me hace sentir esto que me está diciendo esta persona, cómo me hace sentir esta propuesta que me están haciendo en este momento. A esto le llaman escuchar el interior, escuchar la voz interior, ¿sí? Y eso es algo supremamente importante. Yo en mi día a día tengo pacientes, trato pacientes con depresión, con trastornos de ansiedad, con trastornos de estrés postraumático, con otras enfermedades mentales, y lo que tienen todas estas personas en común, y ahí no estoy hablando de que entonces solo lo tengan las personas que tienen enfermedad mental, sino que es algo demasiado común en general para los humanos, el no estar pendiente de cómo me siento. Así de sencillo como suena, de no estar pendiente esto que me hace sentir, esto que estoy sintiendo hoy es tristeza, es miedo, es ansiedad, de pronto es una mezcla, obvio, las emociones por lo general no vienen así como una, sino que son una mezcla de diferentes emociones, que entonces la idea es reconocer cuál es esa mezcla que tengo en este momento. Si esta situación me hace sentir motivada, pero me hace sentir también culpable. O si esta situación me hace sentir triste, pero me hace sentir también, no sé, rabia y molestia, ¿sí? Porque, como decía ahora, identificar qué emoción está ahí me va a ayudar a saber qué es lo que necesito y qué es lo que quiero hacer. Voy a chequear aquí que hay una pregunta. ¿Cómo hacemos para atacar nuestra memoria corporal que ya ha aprendido emociones patológicas? No sé exactamente cómo está orientada la pregunta, pero supongo que es, por ejemplo, una amiga me decía, oye, quiero participar en tu conferencia de regular las emociones, pero lo más importante que tengo que regular es cómo me aguanto a mis hijos. Ella tiene unos hijos pequeños y pues todos sabemos que los niños tienen una forma muy particular de expresar sus necesidades y un niño no le podemos pedir tan fácil ser paciente, entender que ahora no puedo, entender que este no es el momento, entender que hoy tengo la cabeza completamente llena y que no tengo de pronto la disposición para encargarme de que juguemos. Entonces, la frustración, la rabia que eso genera, o cuando un niño, por ejemplo, hace una pataleta, no sé cómo le llamarán en otros países, pero
cuando se enoja y grita y se tira al piso en el supermercado y empieza todo el mundo a mirar y la gente y la mamá se pone así toda avergonzada. Eso obviamente genera en la mamá un montón de emociones, o en el papá, o en los tíos, o en, bueno, el que sea, ¿cierto? Entonces ella me decía, ¿cómo regulo esas emociones? Y eso es una pregunta súper importante, porque primero lo que decíamos, que se sienta rabia, frustración y que le den ganas de cogerlo y, mejor dicho, empacarlo yo no sé dónde, eso es totalmente inevitable, ¿sí? Porque es que somos humanos, las emociones están ahí y no podemos hacer nada para que aparezcan. Y ahí está la pregunta, ¿qué aplicación tienen las famosas reglas? Ah, bueno, no sé, ya vamos allá. No puedo hacer nada para que aparezcan y para que no aparezcan y tengo que aprender a hacer algo con ellas. Entonces, por ejemplo, hay gente que se ha acostumbrado a explotar. Hay gente que se ha acostumbrado a gritar cuando se enoja, a tirar cosas. Yo tengo pacientes que me dicen, pero es que yo no sé cómo controlarme, o sea, en el momento en que llega la emoción, en que me genera esa ira, yo empiezo a tirar cosas y empiezo a gritar y empiezo a decir cosas que yo después me arrepiento completamente de haberlas dicho. Entonces, cuando hay un problema que ya sea que ya es tan profundo en el comportamiento, no quiere decir que no hay esperanza de aprender a regular las emociones, pero quiere decir que ahí el trabajo va a tener que ser un poco más arduo en que en el momento en que la persona percibe, ¿cierto? Percibe esa activación de la rabia y se pone rojo y siente que quiere, mejor dicho, tumbar la casa, ahí hay que aprender a buscar otra estrategia para esperar a que esa activación gigante de rabia, de frustración que estoy viviendo en este momento, se disminuya y luego cuando ya esté otra vez en mi nivel en que puedo controlarme mejor, en que ya puedo hablar, decir, mira, esto que estás haciendo no está bien. Obviamente en la situación con el niño es un poquito más difícil, ¿cierto? Porque el niño no le puedo decir, espérame aquí, voy a ir allá a gritar al bosque para disminuir esta rabia y ahora vuelvo. Pero lo que sí tiene que hacer esa mamá o las mamás en general es buscar qué mecanismo me ayuda en el momento, ya sea respirar profundo 20 veces, subir las escalas 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que utilice toda esa energía, hacer, no sé, hacer burpees, hacer saltos de payaso, cualquier cosa que ayude a que esa energía que tengo con la que quiero destruir cosas disminuya y ya luego si pueda de una manera más, como decimos, civilizada, de una manera más apropiada, hablar con la persona de lo que me pasó. Aquí dice, sabemos que nuestro cuerpo tiene una memoria de lo que se ha aprendido, entonces cuando ya ha somatizado algunas emociones es difícil trabajar sobre ellas. ¿Cómo podemos hacer para abordar un poco sobre eso que se ha aprendido y que ante cualquier estímulo aparecen las mismas emociones? En el caso de la ansiedad, por ejemplo, que siempre tienen la misma respuesta conductual en la persona. Muy importante, porque resulta, y de ahí les voy a hablar también, vamos en el paso 1, que es la percepción, evaluación de la emoción y la expresión, que yo sea capaz, que yo aprenda a expresar, me siento triste, tengo miedo, tengo ansiedad, esto me preocupa, esto no sé qué hacer, y también que aprenda obviamente a buscar las personas adecuadas para eso, porque es que a veces tenemos simplemente a nuestro alrededor las personas que nos dicen, ay, no te pongas así, eso no es importante. Obviamente también sirve en algún momento que alguien diga, no, mira, todo va a estar bien, vamos a lograr esta situación, pero a veces hay personas que simplemente intentan como negar que la emoción está ahí, sí, como que, ay, pero no te pongas así, pero no tienes que reaccionar así, pero pues tampoco es para tanto. Y eso muchas veces lo que hace es empeorar la emoción que tengo en este momento. Entonces, resulta que hay algo que se llama la alexitimia. La alexitimia se ha visto que está mucho en las personas que tienden mucho a somatizar, que es la pregunta de Ingrid.
Y efectivamente eso es una costumbre, o mejor dicho, es algo que está muy, muy, muy adentro en el cuerpo, en la mente, en esta unidad, en cómo este sistema ha aprendido a trabajar, este sistema llamado cuerpo, mente, alma, ha aprendido a trabajar, que la alexitimia es entonces las personas que no saben reconocer muy bien sus emociones, no tienen lenguaje para las emociones, no saben decir en este momento cómo me siento. Y ustedes, si se ponen a pensar, eso es demasiado común. De pronto no al nivel de alexitimia, porque alexitimia ya es un nivel, digamos, bastante disfuncional, bastante patológico, pero lo que les decía ahora, tenemos más bien una baja educación en saber reconocer las diferentes emociones, en hablar de ellas y sobre todo en poner en palabras lo que estoy sintiendo, no solo emocional, sino lo que me preocupa, lo que me molesta, lo que no me gusta, lo que me ha herido, ¿sí? Entonces, las personas que no han desarrollado un lenguaje para saber describir qué es lo que pasa, en psicosomática se dice, o pues en general en psiquiatría se dice que el cuerpo de todas formas necesita, o el cuerpo y la mente necesitan un canal para señalizar que algo no está bien. Ahí es donde tenemos una serie de síntomas sin, sin origen, que se dice en la medicina, porque cuando alguien va con dolor de estómago desde hace 3 meses y le hacen diferentes exámenes y no le encuentran nada y la persona se siente súper frustrada porque no le están encontrando nada y el dolor sigue ahí, las molestias siguen ahí. Entonces, cuando eso pasa, eh, si se explora esos síntomas, si se exploran esas molestias, no solo desde lo anatómico, desde lo fisiológico, sino desde la persona. Cuéntame qué te está pasando, cómo están tu familia, cómo está tu trabajo, cómo están las cosas en la casa. Obviamente no es tan fácil si uno apenas está conociendo al médico o a la médica empezar a desempacar pues todos los problemas, pero cuando de pronto logramos que haya una relación terapéutica o una relación de confianza y la persona va teniendo el espacio, va teniendo la invitación de alguien que le está preguntando, cuéntame sobre ti, sobre tus problemas, sobre lo que te molesta, lo que te preocupa, lo que te gusta, lo que te motiva, y la persona va aprendiendo a poner esas diferentes sensaciones, esas diferentes emociones en palabras, entonces el cuerpo deja, digamos, de tomar esa función de señalizar que algo no está bien. Hay otro componente ahí en lo de la ansiedad que pregunta Ingrid, y es que hay también en algunas personas una mala interpretación, una interpretación errónea de lo que está pasando en el cuerpo, porque ahorita dijimos, las emociones tienen un componente fisiológico. Fisiológico quiere decir que una emoción no solo se siente en el sentir, ¿sí? Que yo me siento alegre, me siento triste, sino que hay cambios a nivel corporal. Cuando me da rabia, se me sube el calor aquí a la cara y uno siente aquí la fuerza en el torso y en los músculos, ¿cierto? Porque esa es la activación fisiológica, activación corporal y vegetativa que está, eh, que va ligada a esa emoción y que tiene la función de que la persona la pueda usar para lo que se necesita. Esa reacción, por ejemplo, de ponerse rojo, de que el corazón se acelera, de que aquí en los músculos hay una mayor irrigación, se da sobre todo en el miedo y en la rabia, ¿sí? Porque es donde más vamos a necesitar luchar o correr o pues digamos, hoy en día para muchas situaciones no es tanto el de luchar corporalmente. Por eso ahora, hoy en día es mucho más importante regular esa rabia, como les decía ahora, ya sea con ejercicio, con lo que sea, porque ahora para ciertas situaciones la parte corporal, digamos, no es tan necesaria.
Entonces lo que pasa en las personas que tienen tendencia a la somatización debido a la ansiedad, y eso es súper común, le pasa a los niños en la escuela que empiezan con el dolor de estómago, que empiezan con los dolores de cabeza, porque los niños sobre todo tienen muy poco lenguaje, tienen muy pocas posibilidades, sobre todo si no se les ha enseñado, si no se les pregunta, cuéntame cómo van tus cosas, cómo vas con tus amiguitos, ¿cierto? Si no se les pregunta a los niños, entonces el cuerpo y la mente de ese niño no tienen otra forma de canalizar toda esa energía de activación. Entonces eso es lo que pasa en las personas que tienen esa tendencia a somatización, una combinación en que el cuerpo necesita de todas formas una vía para canalizar esa energía de activación que hay ahí debido a las diferentes emociones, y que hay también una interpretación errónea de los síntomas, porque es que de todas formas, por ejemplo, cuando tengo miedo también me duele el estómago, si el miedo es muy intenso. Pero entonces si la persona no ha aprendido a identificar que una serie de situaciones del día a día me generan ansiedad, me generan miedo, me generan molestia, y que eso es lo que está activando todo el sistema vegetativo en mi estómago, que hace que se genere más ácido, que eso es lo que me da la gastritis, entonces es muy poco probable que la persona vaya a lograr conectar ese síntoma, esa molestia gástrica, con los temas que de hecho le están generando esa molestia. Entonces ese es el para responder a la pregunta de Ingrid. Entonces pasemos al paso 2. El paso 2 es que la persona aprenda, luego ya la percibió, la evaluó y supo expresar. El segundo paso es que la persona aprenda que hay una relación muy importante entre las emociones y el pensamiento. En la terapia cognitivo-conductual se dice que los pensamientos tienen una gran influencia sobre las emociones, lo cual tiene mucho sentido, porque por ejemplo, pongámonos a pensar, hay un ejemplo muy gracioso, que es, digamos, un vecino quiere ir a donde el otro vecino a que le preste un martillo, lo que sea. Pero entonces este vecino se pone a pensar, no, pero es que donde de pronto no me quiera prestar el martillo, él sí me mira como raro. No, yo sí creo que es que yo no le caigo bien. No, y esa otra vez que no me saludó, no, es que definitivamente es que no le caigo bien. Pues entonces que se coma su martillo y que no me preste nada. Esa es la conclusión de la historia. Sí, es una historia un poco graciosa, es simplemente para señalizar que los pensamientos que a veces tenemos, ustedes saben que los pensamientos son como una cadena interminable de cosas, ¿sí? Se generan y se generan y se generan. Si no sabemos también tener conciencia de esos pensamientos y sobre todo de aprender a cuestionar los pensamientos, eso se llama la prueba de realidad, de mirar si esto que estoy pensando si es plausible, si es posible, o de incluso que yo pueda ir y preguntarle a la persona, mira, bueno, de pronto en el caso del martillo, lo que tendría que hacer es simplemente ir y preguntar si le presta un martillo y ya mirar qué pasa. Pero en otra situación donde de pronto alguien piensa, no, esta persona me está mirando como raro, ¿será que le molestó esta vez que yo dije eso? ¿Será que ya no le caigo bien? Que la persona se atreva a ir y decir, mira, yo siento que como que desde que pasó esta situación no es lo mismo y yo me estoy haciendo como, tengo preocupación de que de pronto te haya molestado algo y de pronto no está, bueno, lo que quiero decir es buscar la ocasión de cómo poder comunicar cuando uno siente que algo está pasando con otra persona. Entonces, la relación con el pensamiento es que la persona esté consciente de cómo mis pensamientos influyen mis emociones. Eso pasa mucho, por ejemplo, en la depresión. Alguien que está en una depresión, o mejor dicho, alguien que está cayendo en una depresión, tiene la tendencia a tener pensamientos completamente negativos. Pensamientos de autoculpa, de todo lo hago mal, de no sirvo para nada, de todos me rechazan,
Y puede que tenga algo de cierto eso, que haya tenido situaciones en las que no tuvo un buen funcionamiento, que algo le salió mal, que una relación se terminó, que alguien lo trató mal, pero esa tendencia a generalizar y esa tendencia, hay diferentes errores en el pensamiento que llevan a que tengamos ciertas activaciones emocionales que cuando eso se prolonga en el tiempo durante varios días puede que me vaya generando otros problemas, sobre todo que empiece a afectar mi autoestima, que empiece a afectar mis relaciones personales y mi funcionalidad. Entonces, con este ejemplo también podemos ver que hay una gran relación entre las emociones y cómo regulo las emociones y cómo mi autoestima se va viendo influenciada por esta situación, por esta forma como yo estoy gestionando todo esto que me pasa. Y cómo puedo utilizar las emociones en las relaciones interpersonales y cómo puedo también generar mejores conexiones con otras personas cuando soy consciente de mis emociones, cuando hablo de ellas y cuando también me abro a que las otras personas puedan mostrarme de su mundo emocional y podamos construir algo a través de eso. La tercera capacidad de la inteligencia emocional, tenemos la primera era la percepción, evaluación, expresión, la segunda es saber identificar la relación con el pensamiento y cómo mis pensamientos en el momento están influenciando mis emociones y utilizar también los pensamientos para poder, por ejemplo, generarme las emociones positivas. Ustedes, estoy segura que la mayoría han tenido la experiencia de cuando alguien dice, no, pero mira que también hay este lado bueno, mira que también esto te salió muy bien, mira que tú tienes este montón de otras características y cualidades que te hacen una persona maravillosa, se genera otra, se siente distinto, se disminuye tal vez esa sensación de fracaso o se disminuye esa sensación de culpa o se aumenta un poquito más la motivación o uno ya no se siente como en ese túnel de desesperanza, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí se va haciendo más claro esta relación y cómo se puede, cómo puedo regular las emociones. La tercera, entonces, es el análisis y la comprensión de las emociones en su contexto. Eso quiere decir que hay emociones que se generan en situaciones y que simplemente son así. Por ejemplo, si a mí me pasa algo muy horrible, se me muere alguien, pierdo mi trabajo, obviamente me voy a sentir triste y obviamente esa tristeza es necesaria para que yo pueda hacer todo el proceso de desapego, todo el proceso de cerrar un ciclo, todo el proceso de tal vez de reflexionar, de ir en mi interior y de mirar qué necesito ahora que esta situación me ha pasado. Entonces, entender las emociones en su contexto es saber que es necesario sentir ciertas emociones en ciertas situaciones, que es necesario a veces aguantar que me estoy sintiendo mal, que me siento mal, que me siento triste, que me siento enojado, que me siento frustrado, pero que también puedo analizar qué me está pasando y puedo mirar eso, como decía ahorita, eso me va a mostrar cuál es mi necesidad o me va a ayudarme a orientar en qué camino debo seguir, qué quiero, para dónde voy. Estefa Espina dice, comunicarse, expresar las emociones, siento que nos ayuda a sentirnos mejor. Eso me parece muy bien porque que cada uno tenga la experiencia. Es que si de pronto alguien dice, no, yo no conozco eso, entonces haga el ensayito. Cuando se sienta mal, intente hablar de ello. Puede que ni siquiera sea hablar. Hay muchas formas de cómo los seres humanos podemos expresar nuestras emociones. Esa es la base de los artistas, ¿sí? Se puede escribir, se puede pintar, se puede cantar, se puede hacer un performance con el cuerpo, se puede, bueno, no sé, la creatividad del alma humana y de la mente humana es tan grande y es tan hermosa que ahí tenemos pues todas las expresiones de arte que
muchas expresiones de arte han sido precisamente la elaboración que alguien hizo de una situación y de todas las emociones y de todos los sentimientos que estaban, que se generaron a través de esa. Y la última, y más importante, que ya he dicho varias veces, se llama precisamente regulación emocional. Y la regulación emocional, como habíamos dicho, no es ni controlar emociones, ni que se me quiten, ni que se me pasen rápido, ni que, ay, qué pereza esto tan maluco como se siente, sino que aprenda que hay que aceptar las emociones que se generan porque por alguna razón, ¿cierto? Que si me siento triste, que si me siento enojado, que si me siento alegre, que si me siento como con una necesidad de algo, algo tuvo que haber pasado, algo tuvo que haberme llevado a esa activación y si me pongo a pensar, si me pongo a analizar, seguramente me va a mostrar algo muy interesante de mí, de los otros, que de pronto no es tan fácil de ver a simple vista. Entonces la regulación emocional no es controlar y no es eliminar, sino como decíamos ahora, es que yo aprenda a disminuir la molestia de las emociones negativas, por ejemplo, a través de la expresión, a través del dibujo, de la danza, de escuchar música, de cuando estoy triste, aburrido, como desmotivado, entonces mirar, hacerme algo que me haga bien, tomar un baño caliente, tomarme un té, tomarme un cafecito, yo qué sé, comer chocolate, lo conocen muchos. Ahí es también donde empiezan las adicciones, mucho cuidado, ¿sí? Porque muchos empiezan entonces a tomar alcohol, a comer de manera descontrolada, ¿sí? Entonces, miren que es la misma activación y las mismas estrategias que usamos de forma intuitiva, pero que si nos hacemos conscientes y aprendemos a usarlas de una forma más funcional y más saludable, entonces nos van a ayudar no solo para nuestra salud en general, no solo para nuestras relaciones, sino también para el bienestar integral en general, el proyecto de vida, lo que yo quiero hacer, el autoconocimiento, etcétera. Aquí Alejandra Rodríguez dice, regulamos emociones negativas tratando de disminuir la activación fisiológica, pero también evitando las situaciones que nos generan malestar o controlando la expresión corporal. La más duradera y difícil es la reevaluación cognitiva, que es cambiar la interpretación de la situación. Exacto. Entonces, puedo regular las emociones de diferentes maneras, tanto a nivel corporal, como habíamos dicho, potenciando las positivas, haciendo que de pronto, buscando formas de que las negativas no me bajen tanto el ánimo, no me hagan sentir tan mal, sino que tenga esa empatía, ese autorrespeto y diga, bueno, esto está súper difícil, esta situación que estoy viviendo, al momento que se me va a descargar el celular, el computador, esto está súper difícil, pero me voy a hacer algo que me haga bien, me voy entonces a dar una pausa, me voy a ver con esta persona que me hace sentir mejor, me voy a tomar, puede ser hasta me voy a tomar una valeriana, no sé, algo que me ayude a disminuir esa molestia a nivel corporal. Y lo que dice Alejandra es otra de las técnicas que ya es a nivel del pensamiento, que es cuando uno intenta mirar las cosas de otra manera, tomar otra perspectiva, mirarle el lado positivo, buscar de pronto las cosas que también fueron buenas de esta situación tan difícil, mirar de pronto qué he podido de todas formas aprender de esta situación tan dura. Hay un dicho que a mí me parece muy interesante y muy bonito también, y es que los diamantes es carbono que ha estado sometido a grandes presiones, ¿cierto? Y de pronto será un poquito cliché, no sé ustedes cómo lo verán, pero efectivamente en las situaciones difíciles que logramos gestionar, que logramos aguantar, que logramos
sobrevivir, que logramos aprender de ellas, generamos, no solo estamos sufriendo, porque es que se sufre, se siente mal, uno se siente triste, se siente aburrido, se siente frustrado, pero también se están generando un montón de fortalezas, un montón de nuevas habilidades, un montón de experiencia, ¿sí? Entonces miren que hay muchas formas de ver las cosas y muchas formas de regular las emociones tanto a nivel corporal como a nivel cognitivo y como a nivel de las relaciones interpersonales. Quiero mirar aquí en mi script si se me olvida algo. Hay algo que también mencionan que es precisamente dentro de la regulación emocional está la capacidad de producir comportamientos dirigidos a un objetivo, es decir, que yo conscientemente me ponga a pensar qué necesito, qué quiero hacer, con quién tengo que hablar para llegar a esta meta, qué me tengo que poner a hacer, qué habilidades tengo que crear y que también pueda inhibir ese comportamiento impulsivo que en el momento así me provoque muchas ganas de ir y, no sé, a hacer algo muy malo, eh, que yo pueda controlar ese impulso y decir, no, voy a utilizar esta energía para algo más importante y más adelante cuando me calme voy a intentar hablar de la situación con esta persona. Bueno, ahí cierro el tema de la regulación emocional. Si tienen más preguntas, los que de pronto no mencioné, me disculpan, yo hablo mucho y quería comunicarles un montón de cosas. Les quiero muy comedidamente invitar al crowdfunding de Cono, a que nos hagan su donación. Yo soy parte de Cono como cofundadora y tenemos este programa de salud mental que queremos enfocar en niños y tenemos una pequeña campaña de crowdfunding, queremos recolectar 3 millones de pesos para una campaña de salud mental en niños. Tenemos la campaña en una plataforma que se llama Nibi y pueden encontrar el enlace en Cono, en las redes sociales de Cono y en la página www.cono.org. También les invito a, si me quieren seguir en Psicoso Mágico, si tienen preguntas las pueden hacer en la página de Cono. Por acá pregunta Thais González, ¿cómo regulamos las emociones en los niños? Súper tema, súper importante, yo creo que es un tema grande que podemos hacer en algún momento otra charla, pero lo que sí puedo decir es que cuando yo aprendo a regular mis emociones, también lo mismo es con los niños, preguntarles, cuéntame cómo te sientes, qué quieres, cuando el niño hace una pataleta es porque está enojado, tiene rabia, entonces el niño pues obviamente una pataleta es muy maluca y eso es muy maluco aguantarlo y aceptarlo y la idea no es tampoco que los niños aprendan que con la pataleta puedo lograr todo lo que quiera porque entonces le doy lo que quiera y ya se calma, sino que le diga, veo que estás enojado, noto que algo te molestó, cuéntame qué quieres. O sea, que el niño se tome en serio como si fuera cualquier persona de cualquier edad y que la expresión emocional del niño, ya sea de tristeza, de rabia, de miedo, de ansiedad, sea tomada en serio y que el niño vea, alguien se da cuenta de mi emoción. Cuando el niño ve que alguien se da cuenta de tu emoción, él mismo está aprendiendo a reconocer su propia emoción y a tomarse en serio, a decir, ve, me siento como mal, ¿qué será? ¿Qué me molestó? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Entonces, básicamente, regular las emociones en los niños es interesarse, es preguntar, es ayudarle al niño como ayudarse también a sí mismo a que reflexione sobre qué fue lo que de pronto generó esa emoción, qué me molestó, con quién, qué situación fue. Puede que haya sido algo de ayer, de antier, de hace una semana, de hace un mes, porque es que las emociones funcionan así. Y incluso hay emociones que pueden permanecer, eso ya de pronto se llama sentimientos y las emociones son sobre todo de corta duración, pero yo tengo pacientes que han perdido a alguien importante hace 10 años o más y esa tristeza todavía está ahí guardada, empaquetada y la persona no se ha permitido o no ha podido tener la oportunidad de
de darle a esa tristeza el espacio que necesita, de llorar todo lo que necesite llorar, de sentirse triste, mal, frustrado, todo lo que necesite, porque muchas veces lo que hemos aprendido es eso, bloquear la emoción, eh, concentrarme en otra cosa, mejor no pienso en eso, sí, mejor intento algo que me quite esta emoción, pero el problema es que el cuerpo, la mente y el alma funcionan muy distinto y la emoción va a quedar ahí. Entonces nos tenemos que encargar de nuestras emociones, es una de las funciones y sobre todo de los regalos más lindos que nos podemos hacer y que podemos hacerle a otras personas también cuando nos interesamos por ellas. Y ese es el mensaje que les quería traer el día de hoy. Eh, Espero que haya podido traer un poco de claridad o sobre todo siquiera conciencia sobre el tema, no solo de las emociones, sino todos los temas que están conectados con eso, el tema del ser, el tema de cómo somos todos, de cómo nos relacionamos, de cómo construimos la sociedad y eso es precisamente uno de las metas que tiene Cono, esa es la visión de Cono, que queremos no solo en las áreas donde hubo tanto conflicto armado y donde todavía hay, sino en general que Colombia lentamente aprenda, en Colombia lentamente aprendamos a tratarnos de otra manera. Es que la violencia de todas formas, si bien tiene su origen en muchas situaciones muy complejas que hay en el país desde hace mucho tiempo, la violencia también se genera dentro de mí, ¿cierto? Y la violencia surge también de pronto de ese montón de frustración y no en todos los casos, pero en ese montón de frustración y dolor y miedo y mm, no sé, ¿cómo se dice? Imposibilidad, de impotencia que mucha gente siente y que esa es la manera como lo gestionan. Bueno, en todo caso, esa es la invitación. Percíbanse, sientan cómo me siento, qué quiero, hablen con su familia, hablen con sus amigos, hablen con la otra gente, si así lo consideran, vayan al psicólogo, eso no es solo para los locos, eso es un regalo que uno se hace, explorarse, conocerse, entenderse, tomarse en serio y aprender a tratarse mejor. Recuerden la campaña de crowdfunding. Les mando un abrazo, muchos saludos y hasta la próxima ocasión. Chao.